Yo les dije que de regreso a la cruz, porque tiene un triple aspecto el ministerio de Cristo, como profeta y hoy vamos a ver como sacerdote. Y el título va a ser la última palabra de Jesús hasta el sacerdocio actual. Y vamos a empezar con Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y lo que yo me voy a detener es el versículo 3, pero la parte B del versículo 3. Voy a leerlo todo. Hebreos tiene 13 capítulos donde muestra que la persona de Cristo es superior a los profetas, a los ángeles, a Aarón, al sacerdocio, al tabernáculo. Es superior a los ángeles, tiene la preeminencia, es superior en cuanto al sacrificio, al sacerdocio, al santuario, al pacto. Al viejo pacto es superior. Y el principio de fe aún es superior hoy en las bases de Cristo. Entonces, el autor de los Hebreos dice que Dios habló en otro tiempo de muchas maneras y en muchas formas. De muchas maneras porque la revelación no fue dada en una forma total. En muchas maneras porque habló en fragmentos. ¿Está bien? De muchas formas porque habló con visiones, sueños, por medio de ángeles y demás. Pero ahora nos habló por hijo, no por medio de hijo como un profeta. No. Nos habló por hijo. En Cristo está de manera exclusiva, perfecta, total, lo que Dios quiere decir. Lo que piensa Dios y cómo quiere actuar está en Él. Por eso toda la doctrina de las cartas, ¿acerca de quién hablan? De la persona y la obra de Cristo, no los evangelios. Nosotros, la iglesia, debemos conocer las cartas, donde está la doctrina, donde tiene que estar sobreedificada la iglesia, y hacer a los hermanos de buena calidad, enseñar e instruir, para cuando lleguen delante del Señor, pasen las obras por fuego y sean quemadas lo menos posible y tengamos recompensa y galardón. ¿Ustedes piensan que estamos acá porque sí? A Moisés le dijo que él se sostuvo como viendo lo invisible en Hebreos 11, con la mirada puesta en el galardón, y todavía no lo obtuvo Moisés. Versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Habla del Hijo, habla de Cristo. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, una cosa a tener en cuenta es esto. Esta parte es importantísima. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Voy a hablar de una pequeña parte de ese versículo. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la majestad de Dios en las alturas. Es importante entender esto. Cuando muestra el sacerdocio en las Escrituras, por eso digo, desde la última palabra hasta el sacerdocio actual, la última palabra de Jesús es tetelesté, consumado es. ¿Sí? Vamos a buscar 3 versículos, vas a leer Juan 1:29, vas a buscar Juan 19:30, ¿ok? Hebreos capítulo 8, versículo 12. Ustedes vayan siguiendo los pasajes, Juan 1:29, Juan 19:30, y César tendría que leer todo Hebreos capítulo 5 al 7 que va a hablar de esto. Ahí sí. Al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él y dice: he aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Capítulo del 5 al 7 que va a hablar del sacrificio. ¿Me entienden? Esta es la obra consumada, tetelesté. Vamos a Hebreos. Habiendo o llevando a cabo la purificación de los pecados, tiene que ver con una obra en la cruz. ¿Lo entienden? La purificación de todos los pecados. Él cargó el pecado en singular de todo el mundo. Y la salvación está extendida a todos, pero se beneficia y se hace efectiva solamente en aquellos que creen. ¿Está bien? Nadie va a poder decir en el trono del juicio final de Apocalipsis: no hiciste lo posible para salvarme. Nadie va a poder decir eso, porque Dios puso a Cristo. Ahora, en esta obra de purificación de los pecados, dice el autor a los Hebreos, que todos dicen que es Pablo,
por una mala interpretación del pasaje de Hebreos 13 y de Colosenses 4. Dicen que Lucas era gentil. Lucas no era gentil, Lucas era judío. Es una mala interpretación que hace cientos de años que viene con esa figura. Los que escribieron, todos los autores eran judíos. Acá tenemos 3 versículos importantísimos para saber que la obra está consumada. En la cruz el Señor dijo, consumado es. Consumado está saldada la deuda. El pecado está cancelado. Ya hizo la obra. ¿Y qué pasa después? Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, que cuando Él hace la purificación de los pecados, está haciendo un oficio de sacerdote. Presten atención a lo que voy a decir. Está haciendo un oficio de sacerdote en la purificación de los pecados. Anótenlo. Se sentó a la diestra de Dios en la majestad. Es un oficio de rey. Y Él está sentado como rey hasta que Dios el Padre ponga a todos sus enemigos bajo de sus pies. Y cuando venga el Señor en su segunda venida literal a la tierra, no por su iglesia, a la tierra, Él reinará con justicia y equidad. O sea que el alcance que tiene esta palabra aún es escatológico, de los tiempos finales. ¿Me siguen ahí? Bien, vamos a pasar a la segunda parte. Vamos. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Bien. Susana lee Hebreos 10:1-2 y Analía Hebreos 12:2. Porque la ley, teniendo una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los que adoran, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Puesto el gozo delante de Él, porque soportó la vergüenza, pero Él sabía lo que estaba detrás. Fíjense qué interesante, los 3 versículos dice, si tendría que seguir sacrificándose animales, entonces la conciencia de pecado sigue, pero Él ya lo hizo. Está hablando del sacrificio, todos esos versículos están relacionados con la purificación de los pecados, que Él los llevó a cabo, que Él terminó, que Él saldó tu deuda, hermano, no tenés que cargar con ningún pecadito ni pecadón. Cristo los cargó en la cruz. ¿Dónde nace el tema del sacerdocio para poder entender? Ya no vamos a hablar del profeta. Voy a hacer una línea y la voy a explicar. Eternidad pasada, Adán, en el Edén, Génesis 3. Todos sabemos que esto nace, o cuál sería el origen del sacerdocio. ¿Por qué se origina el sacerdocio en la Biblia? ¿De dónde sale? Porque hay algo que obstruye la comunión entre el hombre y Dios. ¿Qué es? El pecado. ¿Y qué hace Dios? Da la provisión en Génesis 3, 20 y 21, vistiendo a Adán, hombre, y a Eva, que en realidad él la llama Java, madre de vivientes, creyendo en la promesa de Génesis 3, 15, en tu simiente saldrá el Redentor. Y a Adán llamó a su mujer Java, creyó a lo que le dijo. Y los vistió Dios. Cuando Dios viste a Adán y Eva en el huerto, no los desampara. Es algo provisional, pero testimonial ¿para quién? Para los que venían después. No es que cambiaron de ropa todo el tiempo. Cuidado. Posiblemente anduvieron toda su vida así. Porque Dios los vistió. Y viene Génesis 4, Caín y Abel. Entonces, cuando Dios da la provisión del sacrificio de sangre, los hijos tenían que hacer lo mismo. ¿Qué tenían que hacer los hijos? Sacrificio de sangre,
Porque cuando Adán es vestido con pieles tanto como Eva, Dios está mostrando el fruto de la expiación, lo que iba a ser más adelante. Y el testimonio. Caín, un día dijo, bueno, hoy se me ocurre llevar frutas, porque es de la lucha de mi esfuerzo, esto le va a agradar a Dios. Y Dios no vio con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. ¿Por qué la rechazó? Porque no era lo que Dios pedía y punto. Dios pidió un sacrificio de sangre. Y para el sacrificio de sangre, ¿qué es la importancia o lo que tenemos que tener en cuenta? Que un animal, una víctima inocente muere por el pecador, por el culpable. ¿De dónde nace el sacerdocio? De esto. ¿Lo están entendiendo? Esto sigue y se requería a los padres antes de la ley. Léeme Génesis, el 8:20. El 8:20. Un capítulo más. Y construyó Noé un altar a Elohim y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Y ahí estamos, ¿no? ¿Construyó qué? Un altar. Sacrificio de sangre. Se requería de los padres. Noé. Bien. Gracias, Susana. Seguimos, Analía. Luego siguió su camino hacia la zona montañosa que está al este de Betel. Cuando llegó allí, armó su tienda de campaña. La ciudad de Ai estaba al este y la ciudad de Betel al oeste. Allí también construyó un altar para adorar a Dios. Un altar para adorar a Dios. No para adorar el altar, para adorar a Dios. ¿Y cómo se adora a Dios? ¿Cómo le enseñó? Con sangre. Excelente. Pero Abraham, 22:2, Dios le pide también algo a Abraham. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Perfecto. La palabra que vamos a ver después justamente, en griego, es tusián. Tusián es sacrificio. Sacrificio es algo que asciende a Dios, sacrificio. Presten atención donde sale el sacerdocio. Qué interesante lo que el Señor está haciendo hoy actualmente. Vamos a llevarlo de dónde viene esto. Siempre que haya el Génesis, el origen y la línea cronológica. ¿Abraham también sacrificó? Dios le pidió a Abraham un sacrificio que era su hijo, que se lo ofreciere al que tú amas. Abraham ya tenía a Ismael, ¿o no? Y le pidió al que tú amas. ¿Cuál? Al de la promesa. Bien, Génesis 26-25. Y el pasaje, uno de los más, lee César Job 1:5 después. Y ahora yo le doy una analía. Abraham, analía, Génesis 31:54. Ahora vamos a Isaac. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Adonai y plantó allí su tienda. Y los siervos de Isaac cavaron allí un pozo. Perfecto, Isaac también. Analía, vas vos. Fuerte. Luego sacrificó un animal allí mismo en el cerro e invitó a comer a todos sus parientes. Después de comer, todos ellos pasaron la noche allí. Isaac, Jacob también sacrificó, ¿o no? Bien, y el caso más espectacular para mí es el de Job. Lee fuerte, César. Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba a los y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. La intercesión de Job como padre de familia en cada caso y el sacrificio de sangre requerido. ¿Qué hacía Job? Los hijos estaban de banquete una semana entera. Después cuando terminaban, él por cada uno y el número de sus hijos ofrecía sacrificio por si quizás sus hijos blasfemaron el nombre de Dios. Impresionante el sacerdocio. Y ahora vamos a una parte. ¿De dónde sale el tema del sacerdocio? ¿De dónde viene? Porque les digo que en Génesis está antes que entre Israel a la tierra. Bien, vamos a Éxodo 32.
Acá se encuentra el becerro de oro, ¿ok? Y yo les quiero apuntar algo tan importante que Jacob, al final, en Génesis 49, del 5 al 7, cuando da la bendición a sus hijos, hay algo impresionante ahí. Para poder ver de dónde sale el sacerdocio. Atentos, atentos, le estoy diciendo. Muy atentos. Si les digo atentos, porque tienen que estar atentos, ¿sí? Bien. Vamos a Éxodo 32, lo voy a leer yo. Susana va a leer Génesis 49, 5 al 7. Y voy a explicar. Primero leo Éxodo 32. ¿Qué había pasado? Moisés sube para recibir las tablas y que lo espera abajo, ¿quién es? Josué. Y dice Josué, escucho sonido de guerra. Y dice Moisés, eso no es sonido de guerra, ni de victoria, ni de derrota. Están en fiesta, bailando y danzando. Y cuando llega se encuentra a su hermano Aarón, que ya había sido ungido para el sacerdocio. ¿Qué dijo él? Miren lo que dijo él. Versículo, vamos a leer el 21 para que se pueda entender. Entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón respondió, no se encienda la ira de mi señor. Tú conoces al pueblo, que es propenso al mal. Se lavó las manos. Porque me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Pues no sabemos que le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Cómo lo amaban a Moisés. Dice, y yo les dije, el que tenga oro, que se lo quite. Él le dijo, el que tenga oro que se los quite, los arcillos, todo lo demás, y me lo dieron, y lo eché al fuego y salió un becerro. Mira qué lindo. ¿Viste? No fue tan difícil. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. Y escuchen bien con atención. Lo voy a dejar ahí para retomar después. ¿Me siguen la lectura lo que dijo? Lo que hizo Aarón. Jacob va a bendecir a sus hijos. Le voy a dar una parte de la historia importante. Vamos. Simeón y Leví son hermanos, sus cuchillos, instrumentos de injusticia. No entre mi alma en su consejo, ni mi espíritu se una a su asamblea, porque en su furia asesinaron varones, y en su temeridad desjarretaron bueyes. Maldito su furor, porque fue cruel, y su furia, porque fue implacable. Los desparramaré en Jacob, y haré que se dispersen en Israel. Esas fueron las palabras de Jacob, ¿me siguen? Sobre Simeón y Leví. Son implacables, llenos de venganza. Que mi alma no esté con ellos. Vamos al relato. No lo lean, solamente les comento para que lo tengan. Esto es bibliología. Génesis 34. Va a comentar que está el príncipe de Siquem, hijo del rey Hamor, con H, Hamor. Y ellos van con su hermana Dina, pero él la lleva, se acuesta con Dina y la viola. Cuando va este hombre a pedir la mano porque se enamoró de Dina, se enamoró de la persona de la cual abusó, él tenía que formar una treta porque sabía que eran del pueblo, de otro pueblo. Entonces lo que dice, vamos a decirle al papá. Cuando van de camino a decirle a Jacob, los dos hermanos venían del campo y cuando estaban lejos no llegaron a escuchar lo que ellos tenían para decirle. Pero cuando él dice esta parte, escucharon que habían hecho esto terrible con su hermana Dina. Piden su mano y hacen un arreglo para ellos darle sus mujeres y que las mujeres de Israel vayan para ellos. Y ellos dijeron, vamos a poner una condición bien simple. Ustedes tienen que circuncidarse para estar dentro de nuestro pueblo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está bien? El príncipe, Siquem, habla con todo su pueblo, con el rey Hamor, que era el papá, y todos se circuncidan, siervos, todos se circuncidan. Pero al tercer día, donde hay gran dolor y la gente grande, entró Simeón y Leví y mataron a todos los hombres y los animales. Entonces Jacob
cuando ve y tiene este dolor tan grande en su corazón, les dice esto de Génesis 49. Simeón y Leví. ¿Qué tiene que ver con Éxodo? Vamos a Éxodo 32. Viene el becerro de oro y tienen que morir. Y dicen, ¿quiénes son los que están de parte de Dios? Y solamente la tribu de Leví se pone al lado de Moisés. Sacan la espada desenvainada y matan a 3.000 hombres. Jacob había dicho que lo iba a desparramar por todos lados, ¿verdad o no? Leví no tiene ninguna parcela. Es más, Josué, que a veces se predica tan mal de Josué. Josué no conquistó todo lo de Génesis 15 que Dios le prometió a Abraham que se lo va a dar cuando venga. Solamente la planta que pisó, nada más. Una porción, eso no tiene nada que ver con Génesis 15, el pacto con Abraham, que la extensión que tendrá eso. Porque Dios prometió a Abraham y Dios va a cumplir. ¿De dónde viene de Leví? De eso que se pone del lado de Moisés y tienen que matar a los hombres. ¿No ven el paralelo? A sus mismos hermanos, a las personas que estuvieron haciendo el becerro de oro, y ahí los aparta para consagrarlos en el ministerio. ¿Me siguen? Cuando nosotros vemos la escritura y vemos la parte de Leví, Leví tiene tres hijos después de la descendencia, que es Coat, Merari, Gersón. De Coat va a venir Amram, que es el padre de Moisés. Se casa con Jocabed. ¿Jocabed quién es? ¿La madre de quién? De Moisés. Pero ellos tienen 3 hijos. Aarón, María y Moisés. ¿Está bien? Pero de Aarón viene de Leví. Los sacerdotes y levitas, por eso, ¿de la familia de quién vienen? Los sacerdotes siguen de Aarón. Y Aarón tiene 4 hijos. Nadab, se acuerdan todos, y Abiú, que mueren por hacer fuego extraño. Hicieron un sacrificio donde Dios dijo que no hagan, y punto. No hicieron magia negra ni esas cosas, nada que ver. Hicieron un sacrificio en el lugar que Dios dijo que no lo hagan, punto. Murieron. Está en Levítico 10 eso. Y después hay otros 2, Eleazar e Itamar. Es muy importante que recuerden este nombre Eleazar. Por lo menos Eleazar, acuérdense. Este Eleazar tuvo 2 hijos. Sadoc, que va a tener gran preponderancia al final de los tiempos, de esta línea, y Abiatar. Otra historia para que se entienda. Estaba el rey David en su reino. Estaba huyendo de Saúl. Y Abiatar y Sadoc, sacerdotes, le quisieron acompañar. Y David dijo no. En un momento cuando dice, por lo menos venite a Jerusalén y goberná desde ahí. ¿Qué hizo Abiatar? Ayudó a Adonías, hijo de David, a que usurpe el trono. ¿Ok? Ya había muerto un hijo de David, estaba Amnón, estaba Adonías, pero en realidad él no tenía que ir al trono. El que tenía que ir al trono, ¿quién es? Salomón. Esta persona no fue fiel al rey David. Sadoc después está con el profeta Natán y colocan ¿a quién? A Salomón por pedido de David antes de morir. ¿Se dan cuenta qué importante que es la historia bíblica? ¿Se dan cuenta de cómo viene la sucesión y los hechos y los eventos? ¿No es que nacieron sacerdotes? Dios los designó. ¿Está bien? Interesante que en Éxodo a los que llaman para consagrarlos son a los 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y esos 2 mueren. Y quedan los otros 2. ¿Y de los otros 2 a quién elige? A uno. Siempre Dios hizo así. Siempre tuvo un nuevo comienzo. Sus planes no se frustran jamás. Si vos no querés hacer algo, el Señor va a buscar a otro para hacerlo. Espero que lo hagamos nosotros. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cuál es lo importante? ¿Es entender lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Es entender que la iglesia no es Israel? A nosotros es una bendición muy especial, es una línea muy finita, según el orden de Melquisedec, que no me voy a extender.
Melquisedec, un personaje que aparece ahí, no es Cristo preexistente, ni preencarnado, ni nada de eso. Es una persona real, es un tipo, porque dice que no tenía genealogía, ni padre ni madre. Es un tipo, ¿en qué sentido? De la eternidad de Cristo. La semejanza de lo que Cristo es. ¿Me están entendiendo? Un tipo es como el sello del anillo. La sombra y la realidad misma. ¿Qué hizo Melquisedec? Abraham va a librar a Lot. ¿De dónde lo va a librar? De varios reyes. Lleva a sus sirvientes y él lleva también a otros reyes y lo libra. Si Abraham tenía dinero, ¿por qué no lo libró con dinero? Lo sacó con fuerza, con ejército. Ustedes lean. Y cuando se presenta este rey dice que es rey de Salem. Salem, sabemos más adelante que es Jerusalén. Y Jerusalén viene de Shalom, paz. ¿Me siguen? Pero la palabra Melquisedec significa justicia. Rey de justicia, rey de paz. Salmo 85, la justicia y la paz se besaron. Solamente esto sucede en la cruz, donde se encuentran. Dios demandaba santidad y justicia. Solamente en la cruz Dios pudo reconciliarse consigo mismo y ahora reconciliar al hombre por medio de la obra de Cristo. Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aparece y le da el diezmo de todo a Melquisedec. Si Abraham ya era rico, Génesis 13, versículos primero, dice que Abraham ya era rico, tenía ganado. No está hablando de dar diezmo. Lo que está hablando es que el que está delante de él es mucho más grande. O sea, hermanos, que en todo este tiempo, hubo antes del éxodo que Dios instituya el sacerdocio, ya había sacerdocio. Ya había sacrificio, ¿me entienden? Lo que Dios hace es instituir, que eso está en Éxodo 28 al 31. Ahí ven cómo se consagra Aarón, el tema de las túnicas, la importancia. Aarón fue consagrado una sola vez, ¿ustedes sabían? Fue bañado una vez y después tenía que limpiarse diariamente. Esto simboliza también la realidad del cristiano. Nosotros fuimos bañados una vez cuando hemos creído y nos debemos limpiar continuamente del andar cristiano. Seguimos. ¿Cuál era el propósito del sacerdocio arónico? El pecado había destruido la comunión con Dios. La solución provisional es el sacrificio de sangre aún dentro de la ley de Moisés. Era ofrenda por un mediador designado porque no la podía dar cualquiera. Los sacerdotes eran los que mataban el animal. Y el sumo sacerdote en la gran fiesta de Yom Kippur, Levítico 16, ponía sus manos sobre un animal y lo soltaba cargando el pecado de todo el pueblo, pero otro animal era degollado y su sangre era llevada al lugar santísimo, ¿se acuerdan? Que era detrás del velo. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Por un poquito de tiempo estaba ahí la gloria de Dios. Era un poquito de tiempo que tenía que estar. Y salpicaba la sangre sobre el propiciatorio. Eso manifestaba la justicia y la santidad de Dios. ¿Y qué esperaba el pueblo afuera? Que salga, ¿por qué? Claro, si no salía, no fue acepto la ofrenda, el sacrificio. Por eso Cristo murió afuera de la puerta. Bien, seguimos. ¿Sí? Vamos a la obra actual de Cristo. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo, dice, Jesús, hombre. Cuando en el primer siglo, a mí me apasiona la historia también, había un cristiano, cualquiera sea, que se quería reunir clandestinamente, hacía así, y el otro venía y ponía la parte del pez. Esta parte, Itrosh, es la parte de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, en griego. El pececito tenía la palabra Itrosh en griego. Pero el pececito no estaba solo. Había un pez de un lado, un pez del otro, a veces los dibujo y aparecía, a mí no me sale muy bien. Bueno, hagan de cuenta que es un ancla. El ancla representa la esperanza del cristiano. Era un símbolo que se usaba muchísimo. Y el pez era la persona de Cristo. ¿Me siguen?
el ancla de la esperanza del cristiano. ¿Qué es lo que necesitamos? Según Hebreos 2, son versículos que van con esto. Son muchos versículos, pero presten atención que los voy a ir llevando. Hebreos 2, versículos 17 y 18 dice de esta manera. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Semejante a sus hermanos porque no tenía pecado en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue probado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Preste mucha atención, qué interesante. ¿Habla de propiciación o no? ¿Habla de propiciación? Entonces me está hablando de lo que hizo en la purificación de los pecados. Pero cuando en el capítulo 4 dice, corramos rápido al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, ¿de qué me está hablando ahí? De la vida del cristiano, de las caídas que tenemos. Me habla de una intercesión. A veces la gente, no sé por qué confunde intercesión con abogado. Él intercede, por más que vos te arrepientas o no te arrepientas. Él intercede delante de Dios. Él no intercede por el mundo. Él intercede por los suyos. ¿Ok? Y abogado porque sale en mi defensa. Cuando caigo, cuando desmayo, tengo a alguien en los cielos que es fiel y justo. ¿Por qué? Porque es misericordioso, porque Él padeció en todo, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, fue despreciado. Él puede entenderme perfectamente, porque no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, y porque estaban todos en Adán, muertos en pecados, y el problema es el pecado, y hay que correrlo del medio como sea. Y ningún hombre puede hacerlo, solamente Dios hecho carne. Dijo, ofrenda y sacrificio ya no te agradaron. Me preparaste un cuerpo, y ahí lo vimos la semana pasada. Pero ahora, al purificar los pecados y decir, está saldada la deuda, se ha sentado a la diestra de Dios, no para estar de brazos cruzados. El sacerdote no se sentaba para estar intercediendo, estaba parado. Está sentado como rey, pero está parado como sacerdote. ¿Lo entendiste? Está sentado como rey, pero está parado como sacerdote. Síganme esto bien rápido. En Mateo, Jesús le hace 3 preguntas a los fariseos. ¿Quién es el Cristo? ¿De quién es hijo David? Mateo 22. Estando reunidos los fariseos, el versículo 41, Jesús le hizo una pregunta, diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? Primero sobre el Cristo. ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron de David. Tercera pregunta. Entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo él es su hijo? Va a manifestar, acá estamos en Mateo, es un apóstol, va a manifestar la deidad de Jesús. Como hijo era descendiente de David y en la carne, solamente la carne de Abraham, pero como Dios siempre fue eterno, porque Él es hijo de David en descendencia, pero es Señor de David. Amén. Esa pregunta retumbó, le rompió el coco a ellos. ¿Cómo entonces David le dijo, lo trata de Señor? Se habla de la deidad. Y dijimos que los pecados fueron purificados y que Él se sentó a la majestad de Dios. ¿Y qué dice acá? Hasta que ponga por sus enemigos por debajo de sus pies. Él está sentado como rey. Cuidado, Él no está reinando sobre todas las cosas, ni kingdom now, un reino ahora. No. El príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo, está controlado, primera de Juan 5:19, está yaciendo, está como amacado por el maligno. Hay un sistema satánico donde hay huestes de ángeles caídos. ¿Qué hizo Jesús cuando resucitó? Es una evidencia importantísima para entender que está en los cielos. Si Él no resucitó, por lo tanto, no está en los cielos. Debemos creer en su resurrección física y su presencia corporal gloriosa en el cielo. Cuando Jesús resucitó, dice, miren, toquen, Juan 20, toquen acá, Tomasito, toca mi mano, mi costado. ¿Eres incrédulo? Señor mío y Dios mío. Lo adoró como Dios mío. Como maestro nunca lo adoró, como Dios mío. Ahora que ves, ¿crees? Las heridas de Él están ahí. Él tiene un cuerpo glorificado.
no solamente ha resucitado en su cuerpo que Él ha dado en la cruz, porque la muerte no lo pudo retener. Y nuestros cuerpos, hermanos, volverán al polvo y a la corrupción, porque es necesario que se siembre en humillación para que haya resurrección. Gloria a Dios. Amén. Muchos no quieren. Por malas cremas que tengamos para ponernos, no van a ayudar. Ni Mary Kay va a ayudar en esto. No sirve nada para poder ser más longevo. La ciencia está tratando de hacer más y más y más. Y ustedes lo ven. Imposible. Está determinado. ¿Bien? Ahora quiero que vean un pasaje conmigo que los va a situar. Yo voy a poner en orden. Hebreos 9, 24, 26 y 28. El 26 va a hablar de la obra en el pasado, lo que hizo en la cruz. El 24 va a hablar del sacerdocio actual ahora. Y el 28 va a hablar de la futura gloria que vendrá. Hay 3 aspectos ahí. Vamos a Hebreos. Capítulo 9. Leo el 24, 26 y 28. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. ¿De qué está hablando? No está hablando de la cruz, está hablando de su sacerdocio actual. Fíjense cómo se intercalan los versículos. Versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¿De qué está hablando? De la cruz. Versículo 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Cuando Israel no entendió Isaías 53, el siervo sufriente, y dice el cordero que quita el pecado del mundo, para ellos, para el rescate de los muchos, está hablando del pueblo judío. Ellos esperan al que traspasaron en la cruz. Y lo verán en su segunda venida. La iglesia, ¿qué espera? El arrebatamiento y encontrarnos en las nubes. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17 dice, no entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, sino que sabéis que así como los que duermen resucitarán y los que viven serán transformados. La esperanza del creyente. ¿Qué creían en el primer siglo? El ancla era símbolo de esperanza y el pez era símbolo de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. ¿En quién estamos anclados? ¿Cuál es la firmeza y la seguridad que tenemos? ¿No hay alguien allá arriba, hermanos? ¿No hay alguien allá arriba? Miren lo que dice el autor a los Romanos 5, el 10 específicamente, va a decir lo que está haciendo arriba. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Presten mucha atención a esto. Si cuando éramos enemigos de Dios, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz, ya hizo lo más difícil, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él mientras está en los cielos intercediendo por nosotros para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar? ¿Se acuerdan de Pedrito o no? ¿Se acuerdan qué dijimos? Yo oraré por ti para que tu fe no falle. ¿Y Pedro le falló o no? No una, 3 ahí, después más adelante otras más. Porque la naturaleza pecaminosa sigue. Pero Jesús le dijo, una vez vuelto, ve y dile a mis hermanos. ¿Quién fue Pedro, hermanos, en Jerusalén? Uno de los más grandes apóstoles. ¿Sí o no? Dios puede restaurar las vidas. Hay un sacerdote que intercede abajo. Padre, yo te pido, no por el mundo, te pido por ellos. No que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. La gloria que yo tenía antes, que ellos estén al lado también de donde yo tenía, los guardes del maligno. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la obra que la iglesia hoy tiene que hacer? Predicar el evangelio, pero el sacrificio que tenemos que hacer, tusián es sacrificio, ofrenda que se eleva delante de Dios. El sacerdote tenía que hacer 2 cosas, interceder y sacrificio. ¿Cuál es nuestro sacrificio, hermanos? ¿Cuál es? Bien, Romanos 12. ¿Qué más? Les digo uno. Colosenses 13, 14. Porque nos rescató y nos sacó de un reino de tinieblas y nos trasladó. No solamente nos sacó, nos trasladó, nos colocó en el reino de su Hijo de su amor. Escuchen bien la palabra reino. Reino del Hijo de su amor. Nos ha hecho a todos nosotros, hermanos,
Todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:5, nos lavó con su sangre y nos ha hecho un reino. No nos hizo un reino, nos ha hecho un reino de sacerdote. Cualquiera de nosotros hoy, no es ni el pastor ni el liderazgo, cualquiera de nosotros puede ir delante de Dios e interceder delante de Dios por los hermanos y aun cuando predicamos también a los demás. Ese es un ministerio de alabanza, de sacrificios espirituales. Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Por qué sacrificio vivo? Si en el Viejo Testamento dice que los sacrificios tenían que darse muerto, un sacrificio. Porque estamos vivos, ¿está bien? Pero en cuanto al pecado, a la carne y al mundo, ¿cómo tenemos que andar? ¿Como vivo entre los? ¿Vieron? No como muertos vivos. Cuidado. Filipenses 4:18 dice que Pablo recibió una ofrenda de olor fragante de Epafrodito. Olor fragante, un sacrificio, tusián, un sacrificio. Presentarse como sacrificio vivo, tusián, una ofrenda que se eleva delante de Dios. Filipenses 2:17, un sacrificio. Efesios 5:2, porque Cristo se entregó y amó a la iglesia y se dio por ella. Sacrificio, ofrenda y sacrificio, tusián. Y vos y yo, ¿qué tenemos que hacer? Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Estos son sacrificios espirituales delante de Dios, por los hermanos para estimularnos y por los inconversos para ir y predicarle. Esto es un tiempo de agonía, no es para estar chacoteando, es un tiempo para tomarlo en serio, para poder predicar el Evangelio, para mostrar la vida, solo la vida de Cristo, no política, la vida del Señor. Es un tiempo de hablarle a estas personas desesperanzadas por un montón de cuestiones materiales que están perdidos y algunos no tienen ni agua para tomar. Hablarle del agua de vida eterna, hablarle de la salvación. Porque si una persona aún en ese estado puede encontrarse con Cristo, va a cambiar su vida para siempre. Y las circunstancias tal vez no puedan mejorar ambientales, como sí, porque Dios es soberano. Dios llama como Él quiere. Es el Espíritu Santo que convence el pecado. Pero nosotros abramos la boca y prediquemos el Evangelio de la gracia. No de condenación ni de temor, sino hablemos de la condición que está el hombre delante de Dios, pero hay alguien que hizo algo por él. Amén. Hay un sacerdote arriba de los cielos. Hay un sacerdote que intercede por nosotros. Si hoy fallaste, caíste en esta semana, arrepentite, hermano. Arrepentimiento verdadero es confesar el pecado. Y ahora lo que hace el Señor arriba. ¿Qué hace el Señor arriba ahora? La limpieza. Limpia nuestras vidas.